Historial crediticio y buró de crédito. El historial crediticio es una lista de los créditos como préstamos personales, créditos automotrices, tarjetas de crédito o hipotecas que una persona o empresa ha tenido en los últimos 6 años y cómo los ha manejado. Si ha tenido pagos puntuales, atrasos, qué límites de crédito ha tenido, si ha mantenido bajo los saldos en relación con los límites de crédito y la antigüedad de los créditos. Las instituciones financieras como bancos y cooperativas de crédito utilizan esta información para decidir si le aprueban o no crédito a un nuevo cliente. Tener un buen historial crediticio te sirve para obtener préstamos con mejores condiciones. Un historial crediticio positivo con pagos puntuales y pocas deudas indica bajo riesgo para el prestamista, mejorando las condiciones del préstamo, tasas de interés más bajas y mayores límites de crédito para el solicitante. Por otro lado, los pagos atrasados, los incumplimientos y un alto nivel de endeudamiento dañan el historial crediticio, dificultando el acceso a futuros créditos. ¿Cómo puedo mejorar mi historial crediticio? Evita retrasos en tus pagos de tarjetas de crédito y préstamos. No utilices al límite tus tarjetas de crédito y utiliza el crédito de forma responsable. No solicites demasiados créditos al mismo tiempo, ya que esto puede afectar tu historial crediticio. Verifica que la información de tu historial crediticio sea correcta y si hay errores puedes presentar una reclamación. ¿Cómo puedo obtener mi historial crediticio? En México puedes solicitarlo gratuitamente en el Buró de Crédito cada 12 meses. Buró de Crédito. El Buró de Crédito es una sociedad de información crediticia que recopila el historial crediticio y comportamiento de pago de personas y empresas, calificándolas con un puntaje o score crediticio, proporcionando esta información a las instituciones financieras que otorgan créditos para que decidan si le asignan o no créditos a sus clientes. Estar en el buró de crédito no es negativo. De hecho, un historial de pagos positivo facilita el acceso a futuros créditos con mejores condiciones, como tarjetas de crédito, créditos personales, créditos hipotecarios o crédito automotriz. La información en el buró de crédito es informativa, ya que la decisión de otorgar o negar crédito es tomada por las instituciones financieras, basándose en sus propios criterios de riesgo. ¿En cuánto tiempo me borran del buró de crédito? Dependiendo del monto del crédito, es el tiempo que tarda en borrarse del registro. Para deudas menores o iguales a 25 UDIs, se eliminan después de un año. Deudas de 25 UDIs hasta 500 UDIs se eliminan después de 2 años. Deudas mayores a 500 UDIs y hasta 1000 UDIs se eliminan después de 4 años. Deudas mayores a 1000 UDIs se eliminan después de 6 años, siempre y cuando sean menores a 400.000 UDIs, el crédito no se encuentre en proceso judicial y no se haya cometido algún fraude. Si tuviste retrasos o incumplimientos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial crediticio. Si te pones al corriente, esto se reflejará en tu historial y mostrará que estás cumpliendo con tus pagos. Otros servicios que ofrece el buró de crédito son Mi Score. Es un instrumento de medición que indica tu puntuación crediticia con un número que va desde los 400 hasta los 850 puntos. Este reporte tiene un costo de 58 pesos por cada consulta. La calificación según el puntaje es la siguiente. 0 puntos es la cifra más baja, por lo cual es probable que los bancos no te aprueben un crédito hasta mejorar tu historial. Si tu calificación es de 450 a 500 puntos, puedes ser elegible para algunas tarjetas de crédito como las departamentales. Pero es probable que si solicitas una tarjeta de crédito convencional, tu petición sea rechazada. Una calificación de 550 a 600 puntos quiere decir que has tenido algunos retrasos al momento de pagar tus créditos, pero te hace elegible para tener tarjetas de crédito básicas con anualidades menores. Tener de 650 a 700 puntos significa que cumples con tus pagos a tiempo y puedes obtener una tarjeta de crédito básica con anualidades bajas y una línea de crédito que no aumentará mucho tu capacidad de endeudamiento. Una puntuación de 700 a 750 te da acceso a tarjetas doradas o platino, lo que te garantiza mayores beneficios y una línea de crédito más elevada. Existe una calificación adicional de 750 a 850 puntos que te da acceso directo a cualquier tipo de tarjeta de crédito.
y préstamos más extensos, ya que tu score crediticio indica que no hay riesgo para los bancos. Servicio de bloqueo. Con esta asistencia puedes bloquear tu historial crediticio para que no sean solicitados préstamos a tu nombre. Esto con el fin de evitar robos de identidad en caso de que hayas perdido alguna tarjeta de crédito o una identificación oficial. Si deseas contratarlo, tiene un costo de 58 pesos cada 3 meses. Toma nota. Si no estás de acuerdo con la información de tu reporte de crédito, puedes presentar una reclamación. Tienes derecho a 2 reclamaciones sin costo al año. Que no te engañen. Existen diversos sitios en internet que se hacen pasar por el buró de crédito o que prometen borrar tu historial si depositas dinero en una cuenta a nombre de una persona física. Ten cuidado cuando tienen servicio de chat online. El buró de crédito no atiende por chat. Ofrecen borrarte del buró de crédito a cambio de dinero. Eso no se puede hacer. Te envían correos personalizados o se anuncian en blogs haciéndose pasar por buró de crédito o algún banco que solicite el pago de un crédito. En realidad son criminales que adquieren bases de datos. El buró de crédito nunca te pedirá que pagues tus créditos atrasados. Usan sitios de internet falsos. Lo recomendable es que tú mismo escribas la dirección y no utilices el buscador de internet. Desinforman. Utilizan el mito de que el buró de crédito es una lista negra. Y ya vimos que es un registro de manejo de tus créditos, ya sea un buen manejo o un mal manejo.